Hola, buenas noches. Esperamos a que se puedan conectar algunos compañeros. Y bueno, ¿sí se escucha bien? Bueno, mientras los compañeros se van conectando, eh, primeramente quisiéramos anunciar que hemos empezado dos seminarios de discusión desde una perspectiva marxista bastante interesantes, me parece, creo, los dos. Este miércoles pasado iniciamos con un seminario que analiza las revoluciones en América Latina. Tuvimos un debate muy interesante sobre la revolución guatemalteca del 44 al 56, el gobierno de Jacobo Arbenz, y la próxima sesión, esto va a realizarse todos los miércoles a las 7:30 de la noche. La próxima sesión va a estar dedicada a este a la revolución chilena, al proceso del gobierno de unidad popular con Salvador Allende, que planteaba un socialismo pacífico, democrático dentro de las instituciones también, y bueno, que sabemos que termina con el golpe de Pinochet. Es un proceso muy bueno, muy interesante, y bueno, seguiremos con la revolución cubana, nicaragüense. Entonces sí les invitamos a que puedan revisar nuestro Facebook y poderse inscribir si no lo han hecho aún y poder participar en el seminario de las revoluciones en Centroamérica y América Latina, ¿no? Eh, el otro seminario que vamos a iniciar este sábado eh, a las 6 de la tarde va a ser sobre eh, las olas del feminismo, ¿no? También desde una perspectiva marxista, que es lo que opinamos nosotros al respecto. Se inicia con la Revolución Francesa. La verdad es que van a estar también los temas muy interesantes, va desde ese periodo hasta la lucha actual de las mujeres, ¿no? Y hacemos la invitación a poder revisar también la página de internet, a poder inscribirse si es que no lo han hecho y participar en este seminario que bueno, decirlo, pues están invitadas todas las chicas, todas las compañeras combativas, eh, pero también no es exclusivo. Si hay compañeros que les interesa discutir, conocer, dar su punto de vista sobre estas temáticas, pues también lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues dadas estas invitaciones, vamos a iniciar con un tema que me parece es sumamente interesante. Es muy difícil que no haya un socialista mexicano que no se inspire, que no vea como un referente de una u otra forma a personajes como Ricardo Flores Magón y todo el movimiento magonista que estuvo en torno a este personaje, el Partido Liberal Mexicano. Son historias de sacrificio muy apasionantes, eh, y de también una convicción revolucionaria sumamente fuerte, ¿no? Por parte de estos camaradas. Y es importante reflexionar sobre estos acontecimientos. Muchas veces se piensa que las ideas del socialismo son ideas que vienen de fuera, que no están incrustadas también dentro de la raíz de la tradición revolucionaria mexicana, y realmente no es así, ¿no? El magonismo muestra de manera muy clara que esto está presente. Obviamente no, México no es una isla, y estas ideas revolucionarias socialistas estuvieron también presentes en torno a un movimiento internacional de los trabajadores
en defensa de estas ideas, ¿no? El magonismo surge en un primer momento dentro de la tradición liberal mexicana. Esa realmente era la tradición revolucionaria que existía en nuestro país. Lo vimos en la independencia con Morelos, con Hidalgo, que eran personajes que estaban muy instruidos en torno a las ideas de la Revolución Francesa, pero que también reivindicaron demandas de las propias masas populares que se levantaron en armas junto con estos personajes, ¿no? Y la reforma, esta generación de reformadores que combate, que expulsa a Santana, que combate a la intervención francesa, que instaura una constitución liberal, eran también un elemento de referencia importante al respecto, ¿no? Es significativo que en 1892, y después entraremos a hablar de esta generación de 1892, se desarrolla un movimiento estudiantil y la primer gran manifestación que realiza este movimiento decide hacerlo partiendo de la tumba de Benito Juárez, ¿no? Cuando el propio presidente Porfirio Díaz venía también de ese proceso de la reforma, pero refleja en gran medida cómo había un distanciamiento muy grande entre lo que se había construido en torno a Porfirio Díaz y el propio proceso de reformadores, ¿no? Y sobre todo el ala izquierda de los reformadores, que algunos historiadores suelen llamarle los reformadores sociales, que sí llegaron a plantear de manera clara derechos para las mujeres, derechos para indígenas, para campesinos y la igualdad general de los seres humanos, etcétera, ¿no? Lo que vimos con el juarismo, y no queremos tampoco decir una cosa distinta, lo que vimos en el juarismo realmente fue una revolución burguesa importante que, ante la ausencia de una burguesía sólida en el país, al final sí evoluciona, con Juárez teniendo sus primeros síntomas, pero ya de forma muy descarada con Porfirio Díaz. Se ve la necesidad de tener un gobierno centralizado, muy firme, que pueda llevar adelante una serie de tareas que la burguesía no era capaz de realizar, ¿no? Y que el propio Porfirio Díaz y tampoco fue capaz de realizar por sí mismo, sino que se tuvo que subordinar en gran medida a el capital imperialista, que eran los que realmente pudieron invertir en el país, generar el ferrocarril, generar las industrias mineras, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final este gobierno de Porfirio Díaz estaba sumamente atado al capital internacional, tenía una cierta independencia política por todo el proceso del cual se venía, pero que también cualquier tipo de disidencia era machacada, era aplastada, ¿no? Claro, podían llegar a acuerdos dentro de la propia cúpula gobernante, pero finalmente cualquier otro contexto, luchas obreras, campesinas, disidentes políticos que se salían del carril, pues eran aplastados con suma brutalidad, ¿no? Y en el año 1892 lo que ocurre es que Porfirio Díaz se consolida ya como dictador en el país, ¿no? Estamos hablando ya de que hace toda una serie de cambios constitucionales, se reelige y ya no hay un límite de reelección en términos reales para que él pueda seguir gobernando de manera perpetua durante el resto de sus vidas, ¿no? En ese año se empiezan a desarrollar o vemos un auge más bien de luchas campesinas, de insurrecciones muy relevantes,
y podríamos destacar el caso de Tomochi, en donde también aquí viene el capital imperialista que va arrebatando los recursos naturales a las comunidades entran en conflicto y finalmente se sublevan, ¿no? En Tomochi particularmente el accidente, de hecho, fue que tenían una virgen pagana y la estaban adorando y llegó el gobierno central, no les quería permitir este tipo de cuestiones y finalmente ese es el accidente, pero está todo este contexto de ataques generales de parte del gobierno, ¿no? Al final el gobierno de Porfirio Díaz termina masacrando prácticamente a la comunidad, hay muy pocos sobrevivientes, algunas mujeres, algunos niños, y este tipo de cuestiones tiene un impacto general. Eso habla de cuál era el ambiente que se vivía en ese periodo. Y dice Lenin, los estudiantes, la intelectualidad, es una especie de termómetro social que mide cuál es el ambiente que hay a nivel general en la sociedad, ¿no? En el caso del estudiantado, se dan una serie de prohibiciones. Por ejemplo, el director de la Escuela de Jurisprudencia dice, bueno, que no pueden los estudiantes reunirse en el patio, a la par de que van funcionarios del gobierno de Porfirio Díaz a presionarles para que se formen comités en apoyo a la reelección de este presidente, y al final eso genera un rechazo, un descontento de la juventud. Estamos hablando del periodo donde se consolida también los científicos, toda esta capa intelectual que estaba muy ligada al régimen, pero aquí vemos una generación que no encaja dentro de este gobierno dictatorial, ¿no? El 7 de abril los estudiantes empiezan a organizarse, hacen una primera asamblea afuera en la Alameda Central y realizan mítines en periódicos liberales como el Monitor Republicano y el Hijo del Aguizote, que eran periódicos que habían mostrado su oposición a Porfirio Díaz, ¿no? Y el movimiento va en ascenso, ¿no? El 24 de abril se forma el Comité de Estudiantes Antireeleccionistas. El gobierno responde, prohíbe las manifestaciones dentro de las escuelas. Eso también obliga a que este movimiento sea muy político y además esté fuera de las propias instalaciones, ¿no? Lo cual tiene un impacto importante porque va entrelazando el tema de la clase trabajadora con el movimiento estudiantil, ¿no? Y se empieza a ver una fusión, los estudiantes. Bueno, se habla del 68 como una de sus grandes aportaciones, el tema de las brigadas de agitación que se realizaban, ¿no? Pero ya incluso en este año vimos a estudiantes que salían y empezaban a se desplegaban en la ciudad y hacían mítines callejeros, espontáneos, para tratar de influir con sus ideas. Se realizaron carteles que se pegaron, se tapizó la ciudad de estos carteles en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, y después la policía llegaba y los arrancaba, los destrozaba, ¿no? ¿Por qué hablamos de este movimiento? Porque es el movimiento en donde los hermanos Flores Magón también participan por primera vez, ¿no? El 15 de mayo se da esta gran manifestación que digo que sale de la tumba de Benito Juárez, y vemos manifestaciones el día 16 y 17 de mayo multitudinarias, ¿no? Se dice que se iba a los barrios populares, se llegaba a la Merced, salían miles y miles de obreros, de gente del pueblo y estudiantes manifestándose en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Y se cuenta que Ricardo Flores Magón estaba precisamente agitando a la manifestación, dando un discurso incendiario, y llega la policía, encarcela a los estudiantes. Solo el 17 de mayo fueron encarcelados 16 dirigentes estudiantiles, y lo que pensaba hacer Porfirio Díaz, que él se consolida o se va consolidando en el poder con su famosa frase mátenlos en caliente, él iba a fusilar propiamente a los estudiantes, ¿no? Pero es la propia gente del pueblo que se va a manifestar a las afueras
de la propia, a las afueras de donde tenían detenidos a los estudiantes, y finalmente impiden que puedan ser fusilados y les salva la vida, ¿no? Este movimiento, aunque puede ser un tanto efímero, eh, lejano en el tiempo, realmente fue lo que empezó a marcar y a meter en la vida política a una generación, y dentro de ellos a Ricardo Flores Magón. Él años después recordaría con algún artículo su primer encierro, y en cartas y otros discursos este acontecimiento que sin duda marcaría la vida. Los años posteriores, que son los años también de escuela, Ricardo Flores Magón y sus hermanos, que vienen de una familia de tradición liberal. Su padre fue combatiente también en el proceso de reforma. Su madre, una mujer muy firme, también que influyó bastante para que ellos participaran en el proceso de la lucha, y se mantuvieran de manera firme con todo lo que esto conllevó. Pues bueno, estos personajes empiezan a participar, ¿no? Dentro de la bohemia, dentro de un ambiente político que se estaba fermentando, y que incluía también el tema de tradiciones liberales que se habían mantenido, ¿no? Como por ejemplo el tema de periódicos de oposición. Había clubes liberales que se empiezan a formar, algunos de ellos alabando y hablando muy bien de Porfirio Díaz, y otros que claramente estaban organizándose en contra del mismo, ¿no? También en la prensa veíamos esta dualidad, ¿no? Ricardo Flores Magón entra en el Demócrata, un periódico que publica o que dirige Joaquín Clausel, que además después se volvería un importante, tal vez el más importante pintor impresionista del país, que se puede mirar en el Museo de la Ciudad de México, donde se tuvo que esconder y estar en clandestinidad. Pues hay un cuarto que en ese periodo pintó Clausel, y habla un poco de cuál era también la tónica, ¿no? Ricardo Flores Magón escribiría cuentos, obras de teatro, y era un poco la tónica de esta generación también, ¿no? En 1900 se funda en San Luis Potosí un lugar que también sería muy relevante, el Club Ponciano Arriaga, que es fundado por Camilo Arriaga, que es un sobrino de ese personaje que daba nombre al Club Liberal, que fue uno de los principales parlamentarios del periodo liberal, ¿no? Y empiezan a plantearse la necesidad. Estamos hablando del año 1900. Creo que hay dos acontecimientos centrales en este contexto. Uno es la formación de este Club Ponciano Arriaga, y el otro es la fundación del periódico Regeneración, ¿no? Un periódico que nace el 7 de agosto de 1900, en donde es dirigido por Antonio Orcasitas, participa el hermano de Ricardo, Jesús Flores Magón, y el propio Ricardo, ¿no? Este periódico tiene como lema periódico jurídico independiente, ¿no? Y después su fundador, Antonio Orcasitas, es encarcelado, la dirección del periódico cae sobre los hermanos Flores Magón, y ellos están en un proceso de radicalismo más fuerte, ¿no? Incluso de algunos opositores un poco mayores que ellos, ¿no? Y cambian el nombre a Regeneración como periódico de combate, ¿no? El papel de la prensa es fundamental, ¿no? Estamos hablando, es fundamental a pesar de que hay un gran analfabetismo, es sin poquito menos del 18% de la gente que sabe leer y escribir, y por eso el gobierno de Porfirio Díaz más o menos tolera este tipo de prensa. Sin embargo, sí vimos episodios de persecución, de encarcelamiento que sufrirían los hermanos Flores Magón, y también periodos incluso de asesinatos contra algunos opositores que tenían como tribuna la propia prensa, ¿no?
lo que hacen los hermanos Flores Magón es utilizar este periódico que tiene un discurso fresco, un discurso muy combativo y que empieza a convertirse en un referente y los artículos de Ricardo a ser reconocidos también entre la gente, los jóvenes que estaban queriendo luchar en contra de este régimen, ¿no? El Comité Ponciano Arriaga, el Club Ponciano Arriaga, hace un llamado a realizar un congreso liberal en el país. Este se realiza en 1901, en febrero. Tiene 50 delegados. Dentro de ellos está el propio Camilo Arriaga, Juan Saravia, Soto y Gama, Librado Rivera, Ricardo Flores Magón, gente que jugaría un papel muy relevante. Aquí Ricardo Flores Magón fue electo delegado justamente por sus artículos y alguna gente le reconoce y lo pone como delegado, ¿no? En ese congreso da un discurso todavía desde una óptica muy legal, pero muy clara y directa contra el dictador, contra Porfirio Díaz, ¿no? Hay que decir que se reconoce a la Constitución de 1957 como un referente, la Constitución juarista, y se dice que Porfirio Díaz está rompiendo con toda esa legalidad que viene detrás, ¿no? Después de este Congreso Liberal viene una enorme represión contra el Club Ponciano Arriaga, contra clubs en Nuevo León, etcétera, etcétera. Hay encarcelamientos, bueno, ya desde 1901, el 22 de mayo, Jesús y Ricardo Flores Magón son encarcelados en la cárcel de Belém, que es una cárcel terrible, ¿no? Del régimen de Porfirio Díaz. Y al final es acosado el naciente Partido Liberal Mexicano, ¿no? De hecho, ellos intentan realizar un segundo congreso y no lo pueden hacer en términos concretos por el tema de la represión, ¿no? Hay una foto muy famosa en donde del 5 de febrero de 1903, en donde están afuera de uno de estos periódicos opositores, que es el periódico El Hijo del Aguizote, con una manta que dice la Constitución ha muerto, ¿no? Y ahí están los liberales finalmente pues dando la batalla. La represión llega a tal nivel que tienen que exiliarse muchos de estos revolucionarios a Estados Unidos. En Estados Unidos había un movimiento muy fuerte que eran los trabajadores industriales del mundo con ideas anarquistas, socialistas y ideas que ya Ricardo Flores Magón, que sus compañeros estaban estudiando, leyendo, finalmente ahí se arraigan de manera más fuerte y van evolucionando hacia el socialismo de manera muy firme, muy clara, ¿no? Los liberales empiezan a establecer un debate. Hay que decir que el liberalismo en general lo que plantea es el tema de la igualdad de derechos en las leyes, ¿no? No forzosamente en la vida real, ¿no? Y ahí hay un conflicto en la elaboración de este programa del Partido Liberal Mexicano entre Camilo y Arriaga y Ricardo Flores Magón. Es ese, ¿debe de haber igualdad legal o debe de haber igualdad social? ¿En qué se debe delimitar el tema de el programa? ¿En regresar a la Constitución, en modificar las leyes o en luchar por las mejoras concretas que tienen obreros, campesinos, la gente normal que está sufriendo dentro de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Y al final el ala de Ricardo Flores Magón gana, que es el ala más a la izquierda, y terminan estableciendo un programa que se aprueba en 1906, que es reconocido como el mejor programa que se hizo antes de la revolución de 1910, ¿no? Incluso mejor que otros que surgieron después, ¿no? Y se establecen el tema de la democracia real, la libertad de expresión, derecho a la educación y el promulgar porque la población pudiera educarse, demandas obreras como el pago justo a los trabajadores, jornadas de 8 horas, repartición de grandes latifundios, la formación de un banco agrícola, es decir, demandas para los campesinos
Y no es un programa que plantea el socialismo todavía, pero que sí empieza, es un salto, un punto de inflexión muy importante en este contexto, ¿no? Regeneración, que ya se había convertido en el periódico oficial del Partido Liberal Mexicano, saca eh, un tiraje especial de 250,000 ejemplares, promoviendo este programa. Además, 500,000 de cartelones con el programa que se pegaron a lo largo y ancho del país, en todos los lugares donde ellos pudieran. Y estas ideas empezaron a agarrar un terreno fértil, ¿no? Y sobre todo también dentro de la clase trabajadora, ¿no? Se empiezan a formar clubs liberales dentro de la clase trabajadora, y de forma muy pronta el Partido Liberal Mexicano se ve inmiscuido en luchas obreras fundamentales, ¿no? No solamente fueron estas, pero las más representativas, y no solamente hicieron trabajo obrero ahí, pero las zonas más representativas es Río Blanco y La Rosita y toda esta parte de las textileras de Veracruz, y las mineras de Cananea, ¿no? Al norte del país, ¿no? En el caso de Río Blanco, se constituye el Gran Círculo de Obreros Libres de Río Blanco. Eh, Había condiciones laborales terribles, semi-esclavas. Sabemos de los salarios de miseria, sabemos también de un sistema, bueno, el sistema de tiendas de raya, donde tú tenías que comprar tus productos en la propia tienda del patrón, y al final terminabas endeudado porque el salario no te alcanzaba y porque había un sistema de multas que por una falta o porque por el cansancio cometiste un error o lo que fuera, terminabas sumando deudas, al grado de que tú estabas completamente atado al tema de la fábrica, ¿no? Y es interesante cómo estas huelgas al final van contra las tiendas de raya primeramente, las queman, dejando de lado pues esta forma de prácticamente esclavitud que mantenía a la clase obrera, con jornadas laborales perpetuas y salarios de miseria, ¿no? Es justamente eso lo que empieza a hacer que los obreros se organicen, y es importante ver cómo lo hacen, ¿no? Lo hacen de manera clandestina y colectiva, ¿no? El primer dirigente de este círculo muere por enfermedad. Eso obliga a otros compañeros a asumir el tema de la dirección. Estos compañeros son reprimidos, tienen que huir de esa legalidad. Otros compañeros tienen que asumir el tema de la dirección, de tal forma de que la organización se pueda convertir en algo más fuerte que los propios individuos, ¿no? Y me parece que esta experiencia de Río Blanco es sumamente poderosa, ¿no? Aquí de manera local sacaron un periódico que se llamó Revolución Social primeramente. Después se cambia su nombre a Unidad Obrera, si no me equivoco. Y el papel de la prensa permite dar orientaciones, explicar problemas más profundos al trabajador, pero también llevar esas ideas a otras fábricas, a otros centros de trabajo, ¿no? Eso permitió que el círculo que empezó en Río Blanco se extendiera a otra fábrica muy importante, que es La Rosita, y de hecho ahí es donde inicia el proceso, ¿no? El 22 de octubre de 1906, los obreros de esta fábrica de La Rosita se van a huelga, se van 20 días a huelga, y después esta huelga empieza a tener eco en otras fábricas, ¿no? El 3 de diciembre de 1906, esta huelga se extiende a Tlaxcala, Orizaba. Al final, el movimiento es como pólvora encendida. Alcanza 32 fábricas de Puebla, 13 de Veracruz, 11 del Distrito Federal, 9 de Tlaxcala, 8 del Estado de México, 7 de Coahuila, 8 de Durango, 6 de Guanajuato, 5 de Jalisco, 4 de Nuevo León, 3 en Chihuahua, 3 de Hidalgo, 2 de Colima, 2 de Tepic,
dos en Guerrero y una fábrica en Chiapas, otra en Oaxaca, otra en Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí. Eso habla de cuál fue la magnitud de este movimiento huelguístico, donde el Partido Liberal Mexicano juega un papel relevante, ¿no? Porfirio Díaz, bajo la presión, se pone como intermediario entre los patrones y los trabajadores, pero al final favoreciendo claramente a los patrones, no dando ninguna concesión a las demandas de la clase trabajadora, y finalmente la huelga es reprimida brutalmente. Estamos hablando de huelgas que son pequeñas revoluciones, ¿no? Que involucraban no solamente a los obreros, sino a las familias de los obreros, a la población que vivía en esas zonas que dependía de estas fábricas y que se lanzan a la huelga, ¿no? Y finalmente hay una represión brutal en Río Blanco que termina con una masacre, este movimiento huelguístico. El otro proceso es el caso de Cananea, que también es estas ideas del programa que llevan a la organización de los obreros, ¿no? Y también en Cananea lo que habría que resaltar, que tiene un proceso similar, hay una represión brutal, que termina también con esta huelga muy militante de miles de mineros, y que también contagia a otras minas cercanas. Pero lo que hay que resaltar de esta huelga que empieza el 1 de junio de 1906, y que termina el 5 de junio, o sea, es una huelga pequeña, pero muy influyente también como uno de estos grandes movimientos precursores de la Revolución Mexicana, es el papel también del Estado. Y el Estado visto no solamente como una institución de carácter nacional, sino que el Estado en sus distintos países juega el papel fundamental de defender los intereses de la clase dominante, ¿no? Como estaba muy lejana, muy en la frontera esta mina, mientras llegaban las tropas mexicanas a reprimir a la clase trabajadora, los Rangers de Arizona entraron al territorio mexicano para jugar ese papel de defender los intereses del capital imperialista bajo el auspicio y la complicidad del gobierno mexicano, ¿no? Que se unió finalmente con estos imperialistas para atacar y golpear a la clase trabajadora, ¿no? Algunos dirigentes de esta huelga terminaron presos, ¿no? Esas eran las condiciones en las cuales tenía que luchar el Partido Liberal Mexicano, la idea finalmente de que la lucha no se podía dar de una manera pacífica, sino que se tenía que desarrollar de una forma violenta, pues fue agarrando un eco y se fue convirtiendo en la estrategia central del Partido Liberal Mexicano. ¿Y qué es lo que buscaba? Pues una insurrección nacional para derrocar a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz al final terminó derrocado por una insurrección armada que lo tumbó, ¿no? En el año 1911. Sin embargo, tú no puedes agarrar el movimiento revolucionario como un grifo que abres y cierras a tu antojo. Tú no puedes levantarte en armas simple y sencillamente sin tener como el eco y el apoyo de la propia población y el nivel de organización necesario. Si tú tratas de gritar más allá de lo que te permite la garganta, al final vas a terminar desgarrado, ¿no? Y afónico. Y eso le pasó en gran medida al Partido Liberal Mexicano, que no estaba preparado para estas insurrecciones ni siquiera desde un punto de vista técnico, porque fueron varios intentos que terminaron en un fracaso y en otro, ¿no? Pero en 1906, prácticamente después de la derrota de la huelga de Cananea, se hacen preparativos en la frontera de Ciudad Juárez para realizar la insurrección. Uno de los participantes, de los conspiradores, Crino Maese, terminaría acobardándose y termina avisándole a la policía del plan. El gobernador Krill
termina organizando una ofensiva en contra de estos compañeros. Nuevamente la policía mexicana y la policía estadounidense actúan de manera coordinada para atacar a los revolucionarios, y finalmente son infiltrados algunos elementos, como ya sabían del plan, dentro de la propia conspiración. Y antes de esto estaba programado a realizarse el 20 de octubre de 1906, y un día antes, el 19, son atacados en ambas fronteras los liberales y terminan siendo apresados por parte de estas policías, ¿no? Aquí es apresado Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, César Canales y Vicente de la Torre, que son algunos de los compañeros que fueron reprimidos, ¿no? No solo eso, en el momento de que lanzan la ofensiva, encuentran archivos de los propios revolucionarios del Partido Liberal Mexicano, de la Junta del Partido Liberal Mexicano, y en general fueron encarcelados 100 militantes, dentro de ellos pues un cuadro muy importante que es Juan Sanabria, ¿no? Un segundo intento lo vemos en el año de 1908, antes de que se realizara la insurrección. Hay una redada donde están algunos de los dirigentes, abandonan también los archivos. Esos archivos son utilizados por la policía para empezar una cacería de brujas, y también es frustrada esta intentona de una insurrección que, bueno, se empieza a organizar en la frontera, pero que busca extenderse, y donde empiezan a tener células, tienen decenas o algunos cientos de pequeños comandos guerrilleros que se están organizando para este tipo de acciones, ¿no? Al final, ¿cuáles son las consecuencias de estas acciones prematuras del Partido Liberal Mexicano? Que son reprimidos, que pierden cuadros fundamentales porque están en la cárcel, porque son asesinados en algún momento determinado, y al final el Partido Liberal Mexicano, con su periódico de combate Regeneración, que en algunos periodos cambia de nombre, termina sumamente golpeado, ¿no? Antes de los procesos fundamentales de la revolución. Pero hay otro elemento que está ahí presente, que es el movimiento maderista. Uno de los elementos centrales que explican por qué el magonismo no jugó un papel fundamental en la revolución misma y se queda como un movimiento muy heroico, precursor de la revolución. A Ricardo se le suele llamar el apóstol de la revolución mexicana, pero uno de los elementos que hacen que no avancen más es el maderismo y la actitud del Partido Liberal Mexicano con respecto a este proceso, ¿no? Madero, Francisco I. Madero, era un burgués que había sido expropiado, que no había participado, que no tenía su familia una participación en la vida política del país, que tenían un poder económico importante, pero estaban excluidos del poder político, ¿no? Que asume ideas de carácter liberal y que plantea una serie de reformas para avanzar en una verdadera democracia, una revolución política, por así decirlo, que cambiara la institucionalidad del país, ¿no? Francisco I. Madero apoya y tiene muchos vínculos nacionalmente, y llega a apoyar y financiar al Partido Liberal Mexicano, pero muy pronto entran en conflicto y mutuamente se recriminarían entre los magonistas los magonistas y Francisco I. Madero, ¿no? Francisco I. Madero ve que con ellos no puede avanzar en sus objetivos. En alguna carta llega a calificarlos como periodistas exaltados y apasionados, que solamente están pidiendo dinero y dinero para liberar a sus presos, y le parece que son demasiado radicales, ¿no?
y para los magonistas les parece que es demasiado legal y que no va al fondo, que son los problemas sociales que sufren las clases explotadas en el país, ¿no? Al final terminan rompiendo y se conocían anteriormente, ¿no? Madero escribe su libro de la sucesión presidencial, lo circula nacionalmente y empieza a convertirse en un referente nacional importante, en torno al cual se construye el partido liberal, perdón, el partido antireeleccionista, que es el verdadero partido de masas que se construye antes de la revolución, que es un verdadero imán que atrae a todas las oposiciones de las distintas clases sociales que se oponen al gobierno de Madero, ¿no? Contra ese imán tenían que luchar los magonistas, ¿no? Y finalmente también recibiendo traiciones de este movimiento, había causas para actuar de esta forma, pero terminan actuando de una manera sectaria y oponiéndose en gran parte al maderismo, ¿no? Hay algunos intentos de coordinación, etcétera, pero al final muy pronto terminan, terminan rompiendo, ¿no? Quisiera, bueno, regresaría a este tema posteriormente, pero me gustaría hacer un paréntesis de un personaje que también me parece que es fascinante dentro de la historia del Partido Liberal Mexicano, que es Práxedis Guerrero, ¿no? Que de hecho tiene una historia muy similar a la de Francisco y Madero. Él no es pequeño burgués, es de una familia burguesa. Me recuerdo una frase que dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? Que un pequeño sector de la clase dominante va a entender el desarrollo histórico y se puede pasar del lado de las clases explotadas que van a llevar adelante la propia revolución, o de las clases que van a llevar adelante la propia revolución, ¿no? Son casos excepcionales, la burguesía en general traiciona, pero uno de esos casos excepcionales es Práxedis Guerrero, que deja su comodidad, se va a Estados Unidos a trabajar como obrero y ahí entra en contacto con la vida del trabajador, lo cual lo transforma mentalmente, y también entra en contacto con las ideas anarquistas, y Práxedis rápidamente se involucra con estas ideas, las asume, se mete con la Junta del Partido Liberal Mexicano. Él forma parte ya del intento insurreccional de 1906, era un compañero que no era destacado todavía. Después, en 1908, Práxedis ya juega un papel dirigente. De hecho, la incorporación de Práxedis Guerrero a la dirección del Partido Liberal Mexicano, a la Junta del Partido Liberal Mexicano, lo convierte en un personaje muy interesante, ¿no? En un cuadro que es capaz de explicar las ideas claras, de organizar, etcétera, ¿no? En ese momento en el que Práxedis juega un papel dirigente, el periódico cambia de nombre por la censura y toma el nombre de Revolución Social, ¿no? Que en gran parte está marcado por la historia de Práxedis. Ricardo habla muy bien de los artículos de este personaje, y él empieza a reagrupar las fuerzas y a continuar con la tarea de realizar una insurrección armada, ¿no? Que se adelanta al llamado insurreccional de Madero, y empieza en Ciudad Juárez a empezar a avanzar en Chihuahua, Coahuila, en una ofensiva también armada, ¿no? Este movimiento muy pronto, el 27 de diciembre, llega a tomar Casas Grandes. El 29 atacan Janos, terminan tomando Janos, pero en esa misma contexto fue fusilado, bueno, fue muerto en medio del combate, posiblemente por un infiltrado dentro del propio movimiento de Práxedis, este cuadro del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Si Práxedis hubiera mantenido esa guerrilla en ese contexto, podría haber dado cierta vida
al propio liberalismo mexicano, ¿no? En esa región se levantarían en armas otros personajes como Pascual Orozco, que se vincularía al maderismo, pero que rápidamente rompería con él y se volvería un ala de izquierda en un primer momento, y podría haberse establecido de hecho una alianza con este personaje, ¿no? Y era Pascual Orozco alguien que había leído Regeneración, que se metió a la política leyendo Regeneración, ¿no? Bueno, finalmente la muerte de Práxedis los deja aislados, y hay otro intento del Partido Liberal Mexicano de llevar adelante sus ideas y mantener organizada a su gente dentro del contexto de la lucha armada general, que es Baja California. Baja California es una especie de sueño socialista magonista, ¿no? Estando a 2.500 kilómetros de la Ciudad de México, se quería instaurar ahí un gobierno anarquista, un gobierno socialista, que a partir de allí extendiera sus influencias seguramente a los dos lados de la frontera de Estados Unidos y México, ¿no? Ahí participa Jesús María Rangel, llegan a tomar primeramente Mexicali, llegan a tomar Tecate, llegan a tomar Tijuana, y dentro del contexto de lucha contra Porfirio Díaz, ¿no? Pero aquí el elemento también, otro elemento central, es el tema del maderismo y la actitud que se tiene hacia de él, ¿no? Madero, que en un momento se tuvo que ir a la frontera también, y empezar de ahí la ofensiva contra Porfirio Díaz, manda a uno de sus lugartenientes, a Prisciliano G. Silva, para hablar con el dirigente magonista Jesús María Rangel, y tratar de entablar una alianza, o mejor dicho, de imponer la dirección de Madero en el proceso, diciendo: ustedes tienen que reconocer la dirección de Madero y subordinarse a las órdenes que nosotros digamos, ¿no? Cosa que Rangel rechazó, pero mientras él estaba hablando, afuera estaban agitando a sus tropas, y la mitad de sus tropas terminan yéndose del lado de Madero, ¿no? Lo cual pues habla de ese imán que estaba causando este personaje, ¿no? Y me parece, hay una anécdota que Jesús C. Valadez menciona en un libro que se llama El brazo armado del magonismo fronterizo, que habla precisamente de esta zona de Baja California. En un momento determinado ya es el maderismo quien derrota esta revolución liberal en la frontera de Baja California, en la península de Baja California, y son apresados Rangel y otros liberales en ese momento, ¿no? Los trasladan en un tren, y dice J.C. Valadez que Francisco Villa, en un tramo se sube al tren, ¿no? Y plantea este diálogo, ¿no? Con que te quedaron ganas de pelear, amiguito, le dice a Rangel, ¿no? Como que los principios de la revolución no han triunfado, le responde. ¿Quién dice que no? El Partido Liberal Mexicano, ¿no? Villa dio la media vuelta riendo, aunque más tarde se volvió al asiento ocupado por Rangel y le dijo: hasta luego, amiguito, ya llegué a Santa Eulalia, y ya sabes que aquí tengo de 7 a 800 hombres dispuestos al pleito. Y el guerrillero más famoso de México sonrió maliciosamente, ¿no? Eso al final fue lo que ocurrió, ¿no? El magonismo fue visto en un momento determinado como un enemigo de un proceso que apenas estaba surgiendo, que no era completamente maduro, pero que tenía grandes ilusiones para las masas que estaban entrando en el proceso y en la vida política, ¿no? Y que habían tumbado un dictador, y que se avecinaba un periodo de democracia donde las cosas iban a mejorar e iban a cambiar, ¿no? Al final, Francisco Villa terminaría girando tan a la izquierda que llevaría adelante algunas de las ideas que los
de que los magonistas estaban propugnando, ¿no? Y después de que prácticamente estaban derrotados los magonistas, ellos lanzan un manifiesto que es, creo que uno de los textos más importantes del Partido Liberal Mexicano, el manifiesto del 23 de septiembre de 1911, en donde leo solamente la parte final, pero es un manifiesto que va mucho más allá que el programa de 1906 del Partido Liberal Mexicano, en donde ha evolucionado las ideas y plantean una clara lucha contra la propiedad privada y contra el Estado, contra la autoridad, como decían, y contra pues el sistema imperante, ¿no? Y dice este manifiesto, ¿no? A la lucha, a expropiar con la idea del beneficio para todos y no para unos cuantos, que esta guerra no es una guerra de bandidos, sino de hombres y mujeres que desean que todos seamos hermanos y gocen como tales de los bienes que nos brinda la naturaleza, el brazo y la inteligencia del hombre han creado, con la única condición de dedicarse cada quien a un trabajo verdaderamente útil. La libertad y el bienestar están al alcance de nuestras manos. El mismo esfuerzo y el mismo sacrificio que causa elevar a un gobernante, esto es, un tirano, cuesta la expropiación de los bienes que detentan los ricos. A escoger, pues, o un nuevo gobernante, esto es, un nuevo yugo, o la expropiación salvadora y la abolición de toda la imposición religiosa, política o de cualquier otro orden. Tierra y libertad. Este manifiesto es escrito 2 meses antes que el plan de Ayala de Emiliano Zapata. El plan de Ayala de Emiliano Zapata termina con o asume la consigna de tierra y libertad. Muy posiblemente estos campesinos del sur también estaban leyendo lo que estaban escribiendo los liberales. Pero los liberales se fueron a una ofensiva en donde fueron destruidos, plantearon ideas que muchas de ellas son correctas, pero de una forma que no lograron tener un eco ni vinculación con el movimiento de masas general, que todavía no estaba, que no había sacado las conclusiones revolucionarias que la parte más de vanguardia había sacado. Y el no tener una organización dentro del proceso revolucionario impidió futuras alianzas con los desprendimientos que finalmente se fueron dando. El zapatismo en el sur, Pascual Orozco, o en el futuro la división del norte con Francisco Villa, ¿no? Los hermanos Flores Magón mantuvieron el tema del debate político, Ricardo. Por eso este poema de Bertolt Brecht creo que es muy adecuado para este personaje como Ricardo, como Librado Rivera, que dice que, bueno, hay hombres que luchan muchos años y pueden ser muy buenos, ¿no? Pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles, ¿no? Y Ricardo Flores Magón, de cárcel en cárcel, de persecución en persecución, terminó prácticamente ciego, escribiendo, leyendo, dio su vida a esta causa, ¿no? Pero tenemos que aprender de los errores sectarios, de los errores anarquistas que también tenía el propio Ricardo, un personaje que era un anarquista poco ortodoxo, hay que decirlo, que tenía una organización centralizada, que sacaba un periódico que era muy similar a lo que hizo Lenin, que tenía un partido político, que son ideas que los anarquistas en general no defienden, y que era ante todo un revolucionario que buscaba la revolución. Sus errores los llevaron también a sectarismo, lo llevaron a duras rupturas a lo interno de su propia organización, a quedar debilitado también por decisiones amargas. Pero si algo podemos recordar, incluso Ricardo, ya a poco tiempo de que se había conseguido que pudiera salir de su último encarcelamiento en los Estados Unidos, fue estrangulado, fue asesinado dentro de la propia cárcel. Su compañero de batalla, Librado Rivera, llega a México y lanza una ofensiva contra una revolución que no le pertenecía, con la cual no creía.
y empieza a organizar obreros, empieza a organizar periódicos, empieza a recibir encarcelamientos del gobierno de la revolución y es finalmente se les puede criticar muchas cosas a estos compañeros, ¿no? Pero su determinación, su coraje y su consecuencia revolucionaria creo que deben de ser ejemplo para todo, ¿no? Y creo que en muchos sentidos esta revolución frustrada de los magonistas se debe también a errores políticos, estratégicos, a la falta de los cuadros, a tener un partido como lo tuvieron los propios bolcheviques, ¿no? Muy en estos años también, en los que Ricardo Flores Magón vivía, triunfa la revolución en Rusia en 1917. Y lo que hace Ricardo es saludar esta revolución. La saluda y plantea que es el inicio de la revolución mundial, ¿no? Eso habla de este personaje. Pero justamente esa revolución triunfó porque el partido bolchevique tuvo la firmeza en los principios, pero la suficiente flexibilidad táctica. Supo trabajar ahí en organizaciones reformistas y supo ganar a las masas a sus propias ideas, ¿no? Supo dar la batalla e ir al combate y también supo retroceder. Un ejército que solo va a la ofensiva, a la ofensiva, a la ofensiva, terminará siendo derrotado, ¿no? Y supo ir construyendo el partido, el instrumento, para finalmente tomar el poder, ¿no? Entonces, compañeros, me parece que hay que recordar al magonismo, hay que recordar que las ideas del socialismo han estado vinculados al proceso revolucionario de nuestro país, pero que debemos de defender estas ideas vinculándonos al movimiento real con todos sus prejuicios que existe en la actualidad, ¿no? Y yo creo que esas son las lecciones, porque tenemos que reconstruir un partido socialista en nuestro país, un partido revolucionario que aspire no solo a un cambio de régimen, sino a un cambio de sistema del orden establecido, que acabe con la autoridad actual, que nosotros creemos debe de construir una autoridad de los trabajadores para que imponga su programa, imponga esa sociedad de igualdad a la cual aspiramos y por la cual luchó estos personajes del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y bueno, bajo esta inspiración, bajo estos compañeros que tenemos detrás de nosotros continuaremos la batalla para terminar las tareas que aún están pendientes. Bueno, gracias, compañeros.